todavía en el margen de la familia, estamos viendo las prioridades. Ya vimos las prioridades del hombre casado y del hombre soltero. Hoy estamos viendo las prioridades de la mujer casada y de la mujer soltera. ¿Sí? Después de la prioridad número 1, que es buscar el reino de Dios y su justicia, esa es la prioridad de una mujer casada. Su prioridad número 2 es su marido. Y para una mujer soltera, su prioridad número 1 es buscar el reino de los cielos y su prioridad número 2 son sus padres. ¿Estamos de acuerdo? Y hemos estado viendo que una esposa, su llamado, sus prioridades es estar orando por su esposo en todo tiempo. Eso es lo primero que vimos. Y número 2, sujetarse a su esposo en todo, que amén están apretados, en todo lo que concierne la voluntad de Dios. Díganlo con fe. Amén. Diga. Haz de cuenta que no dije nada. La mujer casada cristiana debe sujetarse a su esposo, porque así lo manda el Señor. ¿En qué está obligada a sujetarse? En lo que concierne la voluntad de Dios, no en locuras e ideologías terrenales, animales y humanas, Y vimos aquí en este punto que Dios, mujer, te da la gracia para soportar, la gracia para cumplir con gozo tu llamado. No te sujetas a tu esposo porque él es más que tú, porque él puede más que tú, porque él sabe más que tú. No, simple y sencillamente porque Dios así lo diseñó. Tú puedes ser más fuerte, más inteligente, más capaz, más sabia, mejor administradora que él, pero aún así Dios lo puso a él como rey, sacerdote y profeta sobre la casa. Amén, amén. Y vimos el último versículo que vimos, si me lo puedes poner, hijo, 1 Pedro 3:1, habla de la belleza de la mujer, que no consiste en su apariencia solamente, sino que la mayor belleza de la mujer está en su conducta. Amén. 1 Pedro 3:1 y 2, asimismo, vosotras, es una PDT, ok, de la misma manera, hola, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta. Qué importante es la conducta, mujeres. Ya deja de predicarle todos los días, de ponerle sermones, de ponerle alabanza y como no queriendo la cosa, ahí le pones la transmisión del sermón. Dice, sin palabras. ¿Cómo vas a ganar el corazón de tu esposo? Con tu conducta. Dice que sean ganados sin palabra, sino por la conducta de ella. Verso 2. ¿Cuál debe ser la conducta? La forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Amén, amén. Esto es muy importante, mujer, porque si tú quieres bendición en tu vida, debes de caminar por donde el Señor te está indicando. Entonces, las mujeres cristianas, dice la palabra, las que están casadas con maridos incrédulos, pues va a ser muy difícil que él se convierta con palabras si no hay una buena conducta, si no hay una conducta santa, casta, respetuosa hacia él. Y la Biblia me pone un ejemplo, pues digamos que de telenovela, ¿verdad? Porque 1 de Pedro, ahí mismo, capítulo 3, verso del 5 al 6, en la PDT, dice, así se adornaban las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo. Tenían puesta su esperanza en Dios y, a ver, no se escuchó, y
Y luego dice, me refiero a mujeres como Sara, quien obedeció a Abraham su esposo y lo llamaba su Señor. Ustedes son verdaderas hijas de Sara si hacen el bien y no le dan lugar al miedo. ¿Por qué una mujer tiene miedo respetar, honrar, sujetarse a su esposo? Porque tiene miedo ser humillada, tiene miedo ser pisoteada, tiene miedo ser abusada, tiene miedo ser maltratada. Pero dice ahí que si usted tiene fe, si usted está confiando en Cristo, usted no le va a dar lugar al miedo. Y está poniendo, así como todos somos descendientes de Abraham por la fe, las mujeres son descendientes de Sara, una mujer de fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la conducta es elemental. Mujer casada, la conducta es fundamental en tu relación matrimonial. Número 2, la mujer debe respetar a su marido. Primera de Pedro 3:2. Dice, considerando, ahorita lo leímos en el verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué significa esto? Mujer casada, significa de evitar insultar a tu esposo, insultar su autoridad. No lo corrijas, mucho menos lo insultes. No lo corrijas delante de los hijos. No lo regañes como si fuera tu hijo mayor. Amén, dicen por acá. Ese amén salió del alma. Ese es un amén desayunado. Hay un error en las mujeres casadas. Hay una tendencia a tratar a su esposo como a uno de sus hijos. No, no, es su esposo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, ella me dijo, me empezó a decir como mi hijo o hijo. Le dije, no soy tu hijo, soy tu esposo. ¿Sí? No ocupo otra mamá, ya tengo una. Y 5 hermanas también que me trataban como hijos. Ya, hasta aquí estoy de mamás. Yo quiero una esposa. Hola. ¿Hay alguien ahí? Respeta a tu esposo, no lo humilles. Menos delante de los demás, delante de la familia. No pisotee su autoridad. Tenga usted la bondad de usar palabras adecuadas, aunque esté enojada. Si tienes un esposo que es una orquesta viviente, cuando come hace mucho ruido, ya no le digas, ay, comes como cochi. No, tú dile, amor, qué hermosa música. Y con eso va a entender. Es que habemos uno de doble cachete, que parece que traemos un cajón peruano acá al lado, ¿verdad? Y pues ni modo, pero bueno, hay que bajarle de volumen. Ya no le digas a tu esposo que es un bueno para nada, inservible, que no lo ocupas, que no hace nada bien, que ojalá y se pareciera a Brad Pitt, que ojalá y se pareciera a Leonardo DiCaprio. No lo andes comparando. No, respétalo. Un día salió el esposo y su esposa del cine viendo una película romántica y ella salió muy emocionada y ¿viste? Le dijo, ¿viste cómo la besaba? Él sí sabe besar. Y le dijo el esposo, pues ¿cuánto ganó? ¿Cuánto le pagaron por la escena? No humille a su esposo, no lo compare. Dele gracias a Dios por el muñeco que tiene a un lado. Amén. Hay un tesoro dentro de él. La fe de Cristo. Aunque algunos somos unos tesorones, ¿verdad? Abraza a tu esposo y dile tesorón, dile. Amén. La palabra Señor viene del hebreo kurios, que significa amo. Entonces aplica tanto en esposos como en patrones. Es decir, que cuando a una mujer le falta el respeto a su esposo,
La Biblia lo está comparando a cuando un empleado le falta el respeto a su patrón o a su patrona. Si una mujer murmura, critica, juzga a su esposo, la Biblia lo está comparando a cuando un empleado o una empleada murmura, critica y habla mal de su patrón. Porque la palabra Señor es similar, de la misma raíz curios. Ahora, pues, ¿quieres rebajar y humillar a tu esposo? Insúltalo, corrígelo delante de tus hijos. Cuando el esposo da una instrucción y tú dices, mamá, no le hagas caso a tu papá. Ahí lo estás humillando, le estás faltando al respeto. Cuando él dice, mujer, se portó mal mi hijo, no va a jugar play todo el día. Sí, mi amor. Y mal llega a la esquina el cuate y media hora nomás, no le vas a decir a tu papá. Juega media hora nomás. Hola. Mujer, si tú haces esto, te vas a meter en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque estás pisoteando el llamado que Dios ha puesto en tu esposo. Es elemental esto. Mujer, ¿quieres que te vaya bien en la vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas? Respeta a tu esposo. Amén, amén. Ay, pastor, es que tú no sabes la bestia que tengo en la casa. Bueno, pues cada bestia tiene su bella. Así está la historia. Amánsela, domestíquela, haga algo por la bestia. ¿Sí vio la película? Al final la bestia cambió. Pero tuvo mucho que ver la actitud de la bella. Amén, dicen por acá, ¿verdad? Ok, prioridad número 1 de la mujer, buscar el reino, buscar a Dios. Prioridad número 2, su esposo. Prioridad número 3, apúntele ahí. Prioridad número 3 de la mujer casada, sus hijos. ¿Cómo? Sus hijos. En mi casa primero son mis hijos y luego el viejo. Pues está torcido el asunto. Hasta ya me viera, ¿verdad? Poniendo al viejo por encima de los hijos. Pues no soy yo. No está en un libro de Neruda ni de Nervo, está en la Biblia. La prioridad número 3 son los hijos, mujer. El error de mucha mujer que ya ejerce la maternidad es desbocar toda su atención a los hijos. Y está bien que los atiendas después de tu esposo. No lo digo yo, lo dice la palabra. El hombre es la cabeza del hogar, la mujer es el corazón de su casa. Mujer, si el papá no tiene tiempo porque llega tarde o muy cansado, pues tú toma la iniciativa, ora con tus hijos, ponte a leer la Biblia con ellos, instrúyelos. Si tu esposo no es creyente, mujer casada, siéntate con tus hijos, instrúyelos, enséñales los caminos de Dios, enséñalos a orar. Amén. Los hijos. ¿Cuál es la principal responsabilidad de los padres hacia los hijos? Instruirlos, disciplinarlos, enseñarles los caminos de la vida, para que después no digan, no son como yo pensaba. Mi papá me decía siempre cuando yo era chico, mi hijo, si quiere ser alguien en la vida, pártase la espalda en dos, trabaje todo lo que pueda. Y mucho me enseñó mi papá de cómo ser alguien en la vida, pero pues él no era creyente y me enseñó muy poquito de lo que era la vida. Se enfocó en decirme cómo ser alguien en la vida, cómo ganar dinero, sí, pero no me dijo lo que era la vida, qué había en la vida, qué iba a enfrentar en la vida. Bueno, nadie da lo que no tiene, él me dio lo que tenía. Pero papá, mamá, que estás aquí hoy en día o estás conectado en línea, tú tienes la oportunidad de tomar la sabiduría de Dios para enseñarles a tus hijos lo que es la vida. Está bien una herencia, está bien una carrera profesional, pero si no les enseñas lo que es la vida, lo que es el reino de Dios, los estás enseñando a medias, los estás encaminando a medias.
¿De qué sirve un hijo profesionista si no quiere nada con Dios? ¿De qué sirve un hijo exitoso empresario si no quiere nada con Dios? Primero son los caminos del reino. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuándo lo tienes que instruir? Desde niño. Bueno, pastor, pero yo no conocía a Cristo cuando mis hijos estaban pequeños. No importa, desde el día en que empezaste a conocer de Cristo, ahí comienza la instrucción para los hijos. Amén, amén. Hazte una pregunta, papá. Hazte una pregunta, mamá. ¿Qué áreas son importantes en las que debemos de instruir a nuestros hijos? ¿Cuáles son esas áreas? Y la Biblia por lo menos marca 3 áreas principales. Y la más importante de las 3 es la obediencia. ¿Por qué es la principal instrucción para un hijo? Porque fue la desobediencia de un ángel llamado Luzbel, Lucifer, la que lo convirtió en Satanás. La desobediencia. ¿Qué es lo contrario a la obediencia? Desobediencia, sinónimo de desobediencia, rebeldía, rebelión. Ahí comenzó el plan de las tinieblas. Un ángel se rebeló contra Dios, decidió ya no obedecer a Dios. Ese es el pecado que más aborrece el Señor, la rebeldía, la desobediencia. Por eso a nuestros hijos, desde pequeños, tenemos que enseñarles obediencia. Mira, por naturaleza, por descendencia de Adán y Eva, nacemos con el pecado en nuestra carne, en nuestra alma. ¿Quién le enseña a un niño de 1 año, año y medio a estar peleando, a no compartir sus cosas, a agarrar de las greñas al otro? ¿Quién le enseña? Si va naciendo. Bueno, porque en la genética espiritual ya traemos la maldad. Por eso a un niño desde chiquillo hay que enseñarle el camino del bien. Hay que instruirlo. Primeramente, en la obediencia. Debemos de enseñar a nuestros hijos a obedecer a las autoridades. Porque hay tanto joven en la calle que no obedece a sus maestros, no obedecen a sus patrones, no obedecen a las autoridades de policía. ¿Por qué? Porque eso se aprende en casa. En casa es la principal manera, forma y lugar de comenzar a enseñarle a nuestros hijos a ser obedientes. Colosenses 3:20 en la PDT dice, hijos, ¿hay hijos aquí? Eso. Obedezcan siempre a sus padres. Se acabaron los amenes. Porque eso es lo que le agrada al Señor, no lo que te agrada a ti. Hola, hijos, obedezcan siempre a sus padres, aunque te desagrade, porque al que le tiene que agradar es a Dios. Y si tus padres son unos tiranos, dictadores, no importa, obedécelos, porque al hacerlo estás agradando a Dios. Y Dios se va a encargar de tratar con tus padres. Dios sabrá qué hace con tus padres. Pero tú como hijo estás caminando en agradar al Señor. Porque la obediencia es un acto de fe. ¿Sabía usted eso? El que tú obedezcas siempre a tus padres no es una garantía de que ellos cambien, pero lo estás haciendo por fe. Porque le estás creyendo a Dios, porque Él es Él el que te lo está pidiendo. Hay una película viejita que se llama La Oveja Negra, de Pedro Infante, donde sale Cruz Treviño de la Garza, háganse un lado. Mírele cómo era la obediencia antes de los hijos. Ya hijos grandes, adultos, y había obediencia a los padres. A mí me tocó que con una mirada mis papás me dijeran dónde sentarme, cuándo pararme. Ahora tú te le quedas viendo a un hijo para indicarle algo. ¿Qué quieres, papá? Ya vas a empezar. ¿Qué, ama?
¿Qué, ama? ¿Qué quieres? A ver, ama, ¿qué quieres? Sí. Estamos viviendo una generación de cristal que no soporta la disciplina. Se deprimen los plebes cuando no le das permiso, cuando los disciplinas, cuando no los dejas ir al baile. Se encierran en el cuarto y se quieren cortar las venas con un totopo. Sí, porque no son tontos. Con una tortilla dura, me voy a cortar las venas y meten una tortilla dura. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que le agrada al Señor. Es que ya estoy harto, pastor. Ya estoy harto que en la casa me estén diciendo esto, me estén diciendo aquello, es que mi papá, es que mi mamá. Está re fácil. Aparte, se rente su departamento, pague su renta, su agua, su luz, su ropa, su internet, su plan de teléfono, y verá cómo les tapa la boca a sus padres. Se acabaron los amenes. Entonces, si al hijo no se le enseña obediencia en casa, difícilmente lo aprenderá en la calle, en la escuela, en el trabajo, difícilmente. Segunda cosa que tenemos que instruir a los niños, a los hijos, el respeto a la autoridad. Primero, esto se enseña en casa, el respeto a sí mismo y a los demás. El respeto a sí mismo es fundamental. Tú tienes que enseñarle a tus hijos a respetarse a sí mismo. El segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, si yo no me respeto a sí mismo, no voy a respetar a los demás. Entonces, el respeto es muy importante. Efesios 6:2, en la PDT, el gran mandamiento que trae promesa, en la Biblia PDT se traduce así: respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Normalmente la Biblia diría honra a tu padre y a tu madre. Aquí se traduce como respeto. Entonces la honra es respeto. ¿Qué es la honra? Respeto. Ni la escuela ni la iglesia es la obligada a enseñar respeto a los hijos, es en la casa. Ahí es la responsabilidad de enseñarle a mis hijos a respetar toda autoridad. Y al hacerlo esto, porque la promesa de este mandamiento es que los hijos les va a ir bien en todo y vivirán muchos años sobre la tierra. Entonces, papá, mamá, cuando tú instruyes a tus hijos en obediencia, en honra, en respeto, les estás alargando la vida. Fíjate bien, les estás alargando la vida y los estás bendiciendo para que le vaya bien en sus proyectos. Les va a ir bien en su profesión, les va a ir bien en su trabajo, les va a ir bien en su matrimonio, porque cada hijo es un matrimonio en potencia, es una familia en potencia. Los estás bendiciendo y les estás alargando la vida. Por eso la Biblia dice que el que no corrige a su hijo lo aborrece, pero el que lo disciplina es porque lo ama. Entonces, si tú aborreces a tus hijos, déjalos sin disciplina. No los corrijas. Ay, es que se deprime. Es que mi hijo es muy sensible. ¿Sabes cómo me quitaban a mí lo sensible? A chanclazos. Tú no le des chanclazos a tus hijos. Ya no. Pero mi terapeuta era la chancla, mi psicólogo era el cinto, Jacinto, a veces Remigio de la Vara. Y gracias a Dios aquí estamos, mira. Así me quitaban lo sensible, lo berrinchudo, lo demandante, lo rebelde. La Biblia habla de la vara de la corrección. Son pequeños, bueno, es una varita. Asegúrate que sea de guásima. Ponla a serenar para que no se quiebre. Allá está un garrote, mira, pero es de unicel, ese no duele. Si ya son adolescentes, pues ya no les des con vara. Tienes que ser sabio para ver cómo, pues,
influirlos a obedecer. Y esa sabiduría está en la palabra. Amén, amén. Pero cada vez que corriges a tus hijos, les estás deseando una larga vida y les estás bendiciendo sus proyectos. Los hombres más longevos o que viven más años están en Oriente, en Japón. Los más longevos registrados. Y sabes que Japón, uno de sus valores fundamentales es la honra a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos. Date cuenta cómo ahí se cumple un principio bíblico de honrar a la autoridad y vivir muchos años. Número 3, tienes que instruir a tus hijos a ser responsables. Desde temprano, dele obligaciones, responsabilidades en casa. Sí, la principal responsabilidad de los hijos es obedecer, respetar, pero también cumplir con tareas físicas, la limpieza doméstica, su escuela. Y si trabaja, pues aportar para los gastos domésticos. Hay responsabilidades en casa. Es más, aunque tu hijo o tu hija esté casado o casada y estén en casa de papá y mamá, tienen obligaciones, responsabilidades. Sí, porque estamos bajo el techo de nuestros padres. Algún día se va a independizar lo más pronto posible. De ahí viene la palabra casados, casa dos, donde usted pueda ejercer con libertad. Amén, amén. ¿Cómo instruir al niño en su camino? Ahorita lo leímos, Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos padres toman literal este mandamiento o confunden y creen que instruir a los hijos es traerlos a la iglesia, enseñarles a orar por los alimentos. Pero eso no es todo. Eso no es todo. La palabra instrucción en el original hebreo significa imitar, enseñar, dedicar, consagrar, disciplinar con el ejemplo a nuestros hijos. Hola. ¿Cuál es la mejor manera de instruir a tus hijos? Con tu ejemplo. Mis hijos, tus hijos, son un reflejo nuestro, aunque no lo querramos. Tan, 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 tan. Cada que digo esto me tiemblan las rodillas. Por eso me agarro del púlpito. Mis hijos son un reflejo mío, aunque yo no quiera aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo les puedo echar un sermón a mis hijos y puede que lo convenza por un tiempo. Pero la única manera de asegurarme, de arrastrarlos y de convencerlos totalmente es con mi ejemplo, mi estilo de vida. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Le dicen los hijos a los padres: papá, mamá, háblame más fuerte porque tus actitudes no me dejan oírte. Hola. Instruye a su hijo. ¿Cómo? Con el ejemplo. Con el ejemplo. El problema de muchos padres es que viven al día, viven al momento, buscando excesos, placeres equivocados y no están pensando en sus generaciones futuras. No están pensando en ellos. Ahorita esta canción es poderosa, la última que cantamos. Está hablando de tus generaciones. Y el error de muchos padres es que vivimos al día sin pensar en nuestras generaciones. El daño que les estamos causando es terrible, porque el pecado es degenerativo. Si yo fui bebedor de alcohol y no me arrepentí, probablemente mis hijos sean bebedores y aparte adictos a alguna droga. Y si mi hijo no se arrepintió, probablemente mis nietos, su pecado sea peor que el mío y que el de mis hijos. Eso está escrito ahí.
Por eso el arrepentimiento, el venir a Cristo, rompe con esa maldición generacional. Cada vez que instruyes a tus hijos y haces la voluntad de Dios en tu matrimonio, en tu familia, estás rompiendo esa maldición generacional. ¿Cuáles son los errores que cometemos los padres al instruir o disciplinar a nuestros hijos? En Efesios 6:4, en la NTV, hijo, dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Ya ves, mamá? ¿Ya ves, mamá? ¿Ya ves, papá? No me hagas enojar. No, espérense. No se me desubiquen. Se nos enseña hoy en día a los padres que tenemos que ser amigos de nuestros hijos. El problema es que en una amistad, si alguien me hace enojar, pues mando a volar a mi amigo. Hijo, tú no puedes mandar a volar a tus padres. Tus padres, hijos, no están obligados a caerte bien, a decirte que sí siempre. Hola. Un no de Dios es tan bendecido como un sí. Un no de tus padres es tan bendecido como un sí, porque los dos están basados en el amor. Papá, mamá, no te afanes en caerle bien a tus hijos, te van a hacer trizas. Porque los plebes son muy truchas. Ya supe por dónde llegarle a mi mamá. Ya supe por dónde llegarle a mi papá. No. Dice, no los hagan enojar en la forma en que los tratan. O sea, se te van a enojar, pero si se van a enojar, que sean por algo justo, por algo recto, por algo que viene de Dios. La Biblia dice que la disciplina al principio a nadie le agrada. Hasta nos molesta. Yo no sé tú, pero a mí a veces me molesta lo que me digan lo que tengo que hacer. Soy carne, no estoy presumiendo de nada. Pero cuando hay conocimiento de Dios y sé que en la obediencia hay bendición, lo hago con gozo. Entonces más bien se refiere a no hacerlos enojar en la forma de tratarlos, una forma injusta, una forma exagerada, una forma fuera de los límites. Por eso dice, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene de Dios, no de la doctora Corazón, no de los coaching que te quieren solucionar la vida con una sesión que cuesta 15,000 pesos por 3 horas y sales con tu ego así, mira, bien inflado, y al rato te das cuenta de la triste realidad. Es en la instrucción de Dios, es en la disciplina que proviene de Dios, no del ser humano. Por eso te decía al principio, la sabiduría para instruir a los hijos está en la palabra, viene de Dios, si es que quieres hacerlo correcta y justamente, como Dios manda. Porque el trato debe de ser basado en el amor de Dios, no en la ira, no en el enojo, no en la venganza, no en el rencor, no en el enfado. Hay papás y mamás que se esperan hasta que se enojan para disciplinar. Error. Error. Nunca disciplines a tus hijos cuando estás enojado o cuando estás enojada, porque los vas a lastimar. Y no consiste tampoco en que tome Dalai, ni que cuente hasta 10. No, consiste en dominio propio. Consiste en que no se le olvide lo que Dios le ha amado a usted y ha sido tolerante con usted para que de la misma manera trate a sus hijos. Colosenses 3:21 en la PDT, padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. ¿Ya ves, mamá? ¿Ya ves, papá? No seas tan exigente, dicen los hijos. Ahora, no confundan la exigencia
humana con la de Dios. Hijo, no es una exigencia exagerada que tu madre te pida que tiendas tu cama cada que te levantas. No es una exigencia exagerada que tu mamá o tu papá te pidan que laves los platos, o que barras, o que trapees. No es una exigencia exagerada pedirte que tengas buenas notas en tu escuela. Porque la generación de hoy en día por todo se enoja. Más cuando se va el wifi y no trae datos. Se ponen morados los plebes. Les entra una ansiedad. No hayan que hacer sin wifi y sin datos. Hola. Se ponen morados, les falta el oxígeno. Digo, aquí nadie en batalla, aquí puro joven cristiano. Cuando dice aquí, no seas tan exigente con tus hijos, se refiere a que sí puedo ser exigente dentro de los parámetros, de los márgenes de Dios, lo que nos enseña la palabra. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham y de Isaac? ¿Conoces la historia de Abraham y de Isaac, su hijo? Abraham y Sara no podían tener hijos. Casi hasta los 100 años de edad tuvieron a su hijo, su primer hijo. Bueno, segundo de él, porque él así por abajito del agua hizo una avería, pero casi a los 100 años tuvieron a Isaac. Imagínate, 99 años tenía el plebe cuando tuvo a Isaac. Imagínate, un varón que a los 99 tenga un hijo con su esposa. No, hombre, yo lo agarro y me voy al mercado a pasearlo. Hasta me pongo un letrero, aquí es mío, me lo pongo. O sea, eso es de presumirse, ¿sí o no? Bueno, cuando Isaac ya estaba grandecito, poco más de 10, poco menos de 10, Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo Isaac en sacrificio. Ofréndamelo. Y Abraham hizo un altar, fue a un cerro, una montaña, hizo un altar, amarró a su hijo y estaba a punto de sacrificarlo cuando Dios le dijo, detente, no lo hagas. Ya lo desamarró y estaba un borreguito ahí atorado entre las matas y con eso ofreció el sacrificio a Dios. Abraham estaba seguro que Dios no iba a permitir quitarle la vida a su hijo, porque Dios no trabaja así. Pero fue obediente hasta el límite. Ahora, va a haber momentos, papá, mamá, que Dios te pida a tus Isaacs, a esos niños amados, queridos, que te están robando la atención, que te están robando tu paz, te están robando tu salud, con su rebeldía, con su desobediencia, hijos que deshonran a sus padres y te están robando la paz, te están robando tu comunión con Dios. Y Dios te va a decir, entrégame a tu Isaac, sacrifícamelo. No, hombre, yo con ganas agarro una espada. No, no es cierto. No se refiere al sacrificio físico, se refiere a que hay que hacerlos morir en su ego, hay que hacerlos morir en su alma rebelde. Mira, no me crea nada. Te voy a decir cómo funcionaban antes las cosas. Pongan atención, hijos. Deuteronomio 21, del 18 al 21 en la PDT. Deuteronomio 21, del 18 al 21, estamos terminando en la PDT. Mira, para que te des una idea, hijo, cómo funcionaban las cosas antes. Si alguien tiene un hijo terco y rebelde y no obedece ni a su papá ni a su mamá, aunque lo castiguen, entonces sus padres deben llevarlo a los ancianos líderes de la ciudad a la entrada del lugar, y ellos le dirán a los ancianos líderes de su ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, y no nos obedece ni aparte, comelón y borracho. Híjole. Entonces, todos los hombres de la ciudad le tirarán piedras hasta que muera,
De esta manera quitarás al perverso del medio de ti. Todo el pueblo de Israel se enterará de esto y tendrá temor. ¡Ja, ja! Mijitos, por si creían que hoy en día éramos exigentes los padres. Imagínate. Terrible, pero real. Esto hacían con los hijos rebeldes antes. Tú sabes, hijo, si quieres que apliquemos el Antiguo Testamento. ¿O se rinde? ¿Se rinde? ¿Se rinde o le hacemos manita de coche? Entonces, cuando dice ahí, pase la alabanza por favor, no sean tan exigentes, significa no exceder los límites de las formas que Dios establece en la palabra. Lo que me habla aquí es de hacer morir a mi hijo en su ego de rebeldía, en su ego de desobediencia, en su ego donde hay ataduras de adicciones, porque habla ahí de borracheras. Hacerlos morir en sus ideas equivocadas de lo que es la vida. Cuando Dios te pide que sacrifiques a tus Isaacs, es disciplina a tus hijos, corrígelos, instrúyelos, ponles reglas, diles lo que se hace y lo que no se hace en casa ni fuera de casa. Tan. Imagínate que esto siguiera vigente con la generación de cristal que tenemos hoy en día. Estaría llena de piedras la ciudad. Papá, mamá, porque tú eres la ayuda idónea de tu esposo, corrige a tus hijos, corrige a tus nietos. Ese es otro error de los abuelos, que lo que no hicimos con los hijos, nos devocamos con los nietos. Orgullo de los padres son los hijos, pero corona de los abuelos son los nietos, dice la Biblia. Y a veces el tiempo que no tuvimos para los hijos, lo tenemos para los nietos. El problema es que con nuestros hijos fuimos muy estrictos, muy exigentes, y los nietos nos pueden bailar en el ombligo y jijiji, jajaja. Lo que el hijo no le puede sacar al papá y a la mamá, va y se lo saca al abuelo o a la abuela. Hola, abuelos. ¿Hay abuelos aquí? No sea tan pasalón con sus nietos. Que no lo mangoneen. Instrúyalos, disciplínelos en el Señor. Amén, amén. Aquí le vamos a parar porque está haciendo calor. Tan bonito que estaba el sermón. Póngase de pie, por favor. Están llorando los hijos. Me van a llover las demandas. El próximo domingo cerramos ya esta serie de la familia y vamos a ver las equivocaciones que cometemos los padres con los hijos. Así es que no falten, hijos, y no dejen de traer a sus papás. Ok, levanta tu mano y dile: Dios mío, Señor Jesús, Padre nuestro, gracias por instruirme en tu palabra, por recordarme lo que tal vez ya sabía, pero dejé de practicarlo. Aquí estoy, Señor. Dame de tu gracia como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como hermano. Dame de tu gracia para caminar en tus preceptos y en tus mandamientos. Quiero agradarte a ti, Señor. Ahora entiendo que como padre o como madre no estoy obligado a agradar a mis hijos cuando los disciplino, sino agradarte a ti, Señor. Ahora los hijos digan esto: Señor, ahora entiendo que como hijo no estoy obligado a agradar en todo a mis padres o agradarme a mí mismo
sino agradarte a ti, Señor, haciendo y poniendo en práctica tus mandamientos de honrar, obedecer, respetar, ser responsable hacia mis padres. Y eso, Señor, es algo que a ti te agrada. Alarga mi vida y me bendice en todos mis proyectos. Gracias, Jesús. Quiero adorarte con todo mi corazón. Amén. Así con sus manos levantadas, empiece a adorar al Señor.